Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un gusto tenerte nuevamente aquí. Bueno, Gracias. Fausto, bueno, en una semana en la que el gobierno confirmó la prórroga de las restricciones a las exportaciones de carne y los productores están analizando medidas de fuerza como respuesta. Una medida que sin duda ha tenido rédito político para el gobierno, pero ¿cuáles son, Fausto, las consecuencias económicas? A ver, las consecuencias económicas son claramente dos. Primero, obviamente una pérdida de exportaciones, eso implica una pérdida de dólares. Hay los Claro. cálculos que se han hecho, son entre 500 y 1.000 millones de dólares que se han perdido en exportaciones por esto. Y en segundo lugar, una pérdida estructural de las exportaciones, porque las exportaciones que se prohibieron ahora vienen de inversiones que se hicieron hace 2 años, ¿está? Entonces, el señor que quería exportar en el 2021 había pensado en hacer y engordar, en criar y engordar su vaca hace 2 años. Claro. Entonces ahora vos probás las exportaciones y nadie va a comprar la vaca para exportación de acá a 2 años. Entonces el problema es que no solamente el impacto es ahora, sino que acá 1 año, 2 años vas a tener un problema de exportaciones de carne. Por más que mañana o dentro de 6 meses o después de las elecciones liberes este cepo a la exportación y ya vas a haber perdido tu posibilidad de exportar carne, ¿no? Fausto, Entonces es también un costo a futuro. me imagino también que es un desaliento para cualquier inversión en el sector exportador, ¿no? Porque si frente a una necesidad política el Estado Nacional interviene y bloquea la exportación de ese producto, uno obviamente ve desalentada esa inversión. Obviamente, es una señal pésima para aquel que está pensando en exportar desde Argentina. No sé qué es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere que exporten productos que los argentinos no consumamos. Es ridículo, nadie va a poner una fábrica en Argentina para producir un producto que los argentinos no compren y que se pueda exportar al mundo. O sea, excepto que la soja, productos agrícolas, por la capacidad de producción, si vos querés producir un bien que se demanda en China, vas a poner una fábrica en China. Entonces, en Argentina generalmente es exportador de productos que los argentinos también consumimos. ¿Por qué? Porque, bueno, empezás por el mercado interno y después te agrandás y después te salís al mercado externo. Y esa es la única forma de invertir en Argentina, dado que Argentina al exportador no le da ningún beneficio. No es Irlanda o Paraguay o México con la maquila que le da beneficios a aquel que se instala para exportar y además beneficios más las condiciones naturales, porque Irlanda está en Europa, México está al lado de Estados Unidos, Paraguay está al lado de Argentina y de Brasil. Entonces, aquellos países que sí puedan atraer inversiones exclusivamente para exportación, lo hacen porque tienen un estímulo muy grande, pero en Argentina eso no existe. De hecho, de movida tenés un cepo, o sea que si sos exportador cobras un dólar más bajo de lo que cobra, de lo que tiene que comprarlo cualquier otro. Y entonces ese exportador no está. El exportador que está en Argentina es el tipo que es local, que primero se encarga del mercado interno y después exporta. Tal vez la única sector que tiene ahí una diferencia por el sector de software, ¿no? Que ahí sí, porque tenés salarios bajísimos, muchos profesionales, y ahí sí tenés algún atractivo para invertir en Argentina con alguna capacidad de exportar directamente, pero el resto no. Entonces, los otros sectores que dicen, bueno, che, ¿qué hago? Voy a agrandar mi planta para exportar, pero mira que si el gobierno ve que mi precio sube por el precio de exportación, que me para las exportaciones, entonces ¿para qué invierto? Pero Fausto, Me parece que eso es muy importante. cuesta mucho entender, ¿no? ¿Cuál es la importancia del sector exportador para el crecimiento de la Argentina en los próximos años? Es importantísimo. A ver, Argentina necesita exportar, necesita crear un sector exportador importante. Naturalmente, nuestras ventajas naturales están, hoy te dirían dos. Uno es en el sector agropecuario, en el sector primario en general. También ahí tenés minería, con mucho potencial de exportación. Y después tenés el sector de software, que es el otro sector
exportador con potencial enorme y diría de varios servicios profesionales. Porque también tenés contadores que contabilizan desde acá al resto del mundo. Hay muchos sectores con potencial de exportación. Pero si los castigás, es potencial. O sea, aún así tendrías que estar dándole beneficios para exportar. Porque exportar implica enfocarte en un mercado de 7.000 millones de habitantes, 7.700 millones de habitantes, en vez de un mercado de 40 o 50 millones de habitantes, como puede ser argentino y algunos países cercanos, ¿no? Fausto, más Entonces, allá... Sí. Sí. ¿Cómo te va? Más allá de las particularidades del sector de la carne, ¿ves algún otro sector que justamente mencionabas, obviamente no por el lado del software, pero por ejemplo agropecuario, que pueda llegar a estar expuesto a una situación similar en el corto o mediano plazo respecto de la decisión del gobierno? Espero que no. Obviamente Argentina, el sector agropecuario tiene soja, que es un producto que Argentina no consume, entonces sí, se exporta todo y ahí el gobierno lo revienta impuestos, básicamente. Pensándole que está cobrando impuestos al extranjero, está cobrando impuestos al argentino. Y después tenés, sí, sectores un poco más delicados que son maíz, trigo, leche y girasol, ¿no? Que son sectores donde Argentina también exporta, pero también es consumidor. Sobre todo de harina, que es un sector muy particular. Igual ahí lo que pasa es que ya la diferencia entre el precio del grano de trigo y el precio del pan no es tan automático. Obviamente importa, pero básicamente del pan el 10% es harina. Y de la harina una parte chiquita es el grano, o sea que no es tan relevante. Pero el 10% es el trigo. Con lo cual, vamos, ahí el impacto sería menor y sí, obviamente muy dañino, pero espero que no se vayan por esa idea. Fausto, ¿cuál es la lógica detrás de, entendiendo la importancia estratégica de la exportación, en especial un país que necesita el ingreso de divisas y con este dimensionamiento de mercado que hablás de 7.000 millones versus 40.000? Ahora, ¿por qué no se incentivaría a los sectores que exportan? ¿Por qué no se darían esos beneficios o eso cómo se articula? Una pregunta larga, pero tenés un minuto para responder, Fausto. No, es sencillo, política. Argentina no tiene programas económicos de ningún tipo, ni siquiera planes económicos, ni siquiera objetivos económicos, nada. Es irrelevante para el sector político argentino la cuestión económica. Es irrelevante. Solamente les importa si mejora las elecciones, si mejora su caudal político. Y entonces, bueno, como lo importante es la elección que viene, bueno, bajemos el precio de la carne a los golpes para llegar a las elecciones y nada más, no importa si después rompo el sector entero, ¿no? Me ocuparé después o se ocupará el próximo gobierno. Pero Argentina claramente no tiene objetivo a largo plazo. No hay nadie en Argentina hoy que esté diciendo, no, mira, la política de exportación es una política de Estado que se va a mantener tras diferentes gobiernos. No existe eso. Fausto, muchas gracias. Cerramos entonces con el análisis del economista Fausto Espotorno, destacando los objetivos limitados y de corto plazo de la política que terminan perjudicando las posibilidades económicas de largo plazo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.